Queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos al culto de hoy. La Biblia, como la palabra de Dios, es la verdad ayer, hoy, para siempre. La prédica de hoy renueve su corazón y su mente por la intervención del Espíritu Santo. ¿Piensa que la desesperación es una bendición? ¿Piensa que un fracaso es una bendición? Nadie está de acuerdo con esta paradoja. Sin embargo, una persona en la Biblia confiesa así. Salmos capítulo 119, versículo 71. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Aunque para el rey David fuera de bien la aflicción, nadie da la bienvenida a la aflicción. Durante la vida limitada, todo el mundo quiere gozar de paz y bienestar, sin aflicción ni maldición. Sin embargo, en la vida se encuentra aflicción que no se puede evitar. En la lectura bíblica de hoy aparece una persona que fue considerado un miserable. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El nombre de esta persona significaba el hijo de Timeo. Así que Bar en hebreo significa hijo. Lo llamaron hijo de Timeo, Bartimeo. Bartimeo era ciego y sobrevivía mendigando. Un día estaba sentado junto al camino y escuchó la noticia de que Jesús estaba pasando por ahí. Jesús estaba caminando con sus discípulos, pasando por Jericó. El acontecimiento de Bartimeo se menciona en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Por lo tanto, el comportamiento de Bartimeo nos da una enseñanza especial. Marcos capítulo 10 del versículo 47 al 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizá Bartimeo escucharía de Jesús, que hizo milagros y sanaba a los enfermos, ya que Bartimeo podía saber solo por oído, concentraba todo su sentido. Oyendo que Jesús estaba pasando por allí, empezó a gritar hacia Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente comenzó a reprenderlo para que se callara. Sin embargo, él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús detuvo su caminata por un grito desesperado de la multitud. La Biblia describe claramente y repetidamente de oír del Evangelio y Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Escucha la palabra de Dios por el sermón todos los domingos. Cuando escucha la prédica en el culto, la gracia de Dios se multiplica. Cuando escucha la palabra anhelando la gracia, nuestra alma se renueva y enriquece. Buen alumno se concentra en escuchar la palabra del maestro. Buen esposo o buena esposa escucha bien de su marido o de su esposa. Buenos hijos escuchan bien de sus padres. Los buenos hijos de Dios escuchan bien la palabra de Dios. Los buenos creyentes escuchan bien el sermón del predicador. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Aunque hacemos el culto virtual, cuando escucha la palabra ante Dios, será bienaventurado. Porque hacemos el culto ante Dios, preparando bien nuestra apariencia y vestido, a Dios le agrada. Dios recibió la ofrenda de Abel porque preparó la ofrenda por la fe. Dios recibe nuestro culto cuando nos preparamos por la fe y hace el culto por la fe. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Aunque Bartimeo no pudo ver, pudo escuchar y gritar. Aunque Bartimeo no pudo ver, pudo pararse y caminar. Aunque Bartimeo perdió la vista, tenía oído, boca y piernas. Con la boca gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos capítulo 10 del versículo 49 al 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo se acercó a Jesús por la palabra: Jesús te llama. Él oyó de Jesús, gritó hacia Jesús y ahora se levantó y vino a Jesús de la invitación. Cuando tiene una debilidad o enfermedad, piensa que ha perdido toda salud. Cuando pierde uno, piensa que ha perdido todas las cosas. Satanás ataca a esta emoción y pensamiento como el punto débil del hombre. Todo el mundo tiene alguna debilidad o punto débil físicamente, intelectualmente o espiritualmente. Nadie está perfecto en el mundo. Aunque Bartimeo no pudo ver a Jesús, oyó su voz en medio de muchos sonidos. Bartimeo fue llamado especialmente de la multitud. Es porque gritó a Jesús desesperadamente. Aunque pierde o falte, usted fue llamado por la persona más poderosa y rico. Marcos capítulo 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro,
que recobre la vista. Bartimeo encontró a Jesús, quien vino al mundo como hombre, aun siendo el Creador y Dios. Debe recordar que tiene el privilegio de poder acercarse al trono de Dios. Cuando no se olvida o desprecia este privilegio, puede recuperarse de toda pérdida o debilidad. Es suficiente si tiene el grito: Jesús, ten misericordia de mí. Bartimeo no perdió la oportunidad de la recuperación de su vista cuando Jesús pasaba por donde él estaba. Verdaderamente, este camino por Jericó fue la última caminata a Jerusalén de la vida de Jesús. Este camino fue para cargar la cruz, para la salvación del mundo, para no perder la oportunidad que no vendría de nuevo. Bartimeo gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. La oportunidad se entrega a los que la anhelan. Marcos capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mateo capítulo 20, versículo 34. Entonces Jesús compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bartimeo no solamente recobró su vista física, sino espiritual, la que encontró en Jesús. En el Evangelio de Mateo, Jesús tuvo compasión de ellos, les tocó los ojos. La mano de Jesús era la del poder y amor. La razón que Jesús tocó los ojos de Bartimeo era por misericordia. Debe creer en que Jesús no hace caso a quien le grita diligentemente. Lucas capítulo 18, versículo 1 y 7. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Hay ansiedad en su oración? ¿Hay ansiedad para lograr su deseo? El Señor escucha su llanto en medio de la multitud. El Señor extienda su mano poderosa sobre la parte débil y dolorosa, sea física o espiritual. Señor, extienda tu mano poderosa sobre a los hermanos que está pasando un tiempo muy difícil. Clamamos a ti y nos acercamos al trono de gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.